Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Pacheco, soy el editor general de La Silla Vacía. Estamos desde la redacción para hablar de la compra militar que ha hecho Colombia más importante en las últimas décadas y una decisión estratégica y geopolítica que lo aleja de Estados Unidos. Estamos hablando de la compra de una flota de aviones Gripen del constructor sueco Saab. Santiago Rodríguez cubre seguridad en La Silla Vacía. ¿Qué más, Santiago? Todo bien, Daniel. Encantado de estar por acá. Entonces, hay juguetes, no sé si hay juguetes nuevos, hay una intención de compra de juguetes nuevos que son los aviones caza Gripen. ¿Gripen qué? ¿Cómo es que se llama la referencia? Haas 39 Gripen. Si es solo para un piloto, F si es para dos. ¿Y los nuestros? Pues está por definirse porque todavía estamos en negociaciones, ¿no? Sí, no sabemos ni cuántos son. Sabemos que ellos dicen que van a ser entre 16 y 24, que es básicamente lo mínimo que se puede tener para que sirva como una compra de defensa de seguridad nacional. Sí, aquí es clave lo que dices, digamos que 16 es como el mínimo de la flota y la capacidad que necesita la Fuerza Aérea y las fuerzas militares para tener asegurada, digamos, pues la principal tarea de esta flota que es la soberanía del espacio aéreo colombiano. Yo quiero empezar, Santiago, y voy a utilizar este trino del pasado del presidente Gustavo Petro para poner esta pregunta y es, ¿por qué necesitamos estos aviones? Somos un país con muchas necesidades y nos vamos a gastar, no sé, 8 billones de pesos en una reforma tributaria en aviones de guerra. Decía el presidente Petro por allá en marzo del 2021, en pleno paro nacional, antes del paro nacional, Un el poco paro es en mayo, antes. ¿no? Sí, cuando se estaba como hirviendo, eso decía el entonces senador Petro, la compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. En ese momento, Iván Duque estaba hablando de la renovación de la flota de nuestros CAFIR, que son nuestros aviones caza, y estaba mencionando como el tema de los F-16 gringos. No entiendo un país que puede aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio 100 instrumentos para bombardear niños. Tres doritos después, Gustavo Petro es el presidente que toma una decisión que se ha venido discutiendo aquí en Colombia por décadas. ¿Por qué sí o no había que comprar aviones? Bueno, digamos, esta es una necesidad que ha insistido la Fuerza Aérea desde hace más de una década. Digamos, teníamos, para poner en contexto, tenemos desde los 80 más o menos una flota de cazas supersónicos de superioridad aérea, que es como se llama este tipo de aviones, que son los cazas que uno ve en Top Gun, ¿no? En las películas de acción, que son los cazas que ultramodernos que sirven sobre todo para una cosa, que es proteger la soberanía del espacio aéreo. Frente a otros países que también tienen Exacto, casas, ¿no? exacto. Digamos, tiene una función mucho más exterior que interna en todos los países. Y es más, si estos aviones nunca se utilizan para una guerra, su función fue espectacular, porque no están hechos para, digamos, estar todo el tiempo en guerra, pues obviamente si sucede, sí, pero Para disuadir. es más una disuasión que un uso continuo. A ver, entonces Colombia es un país que tiene una guerra interna de 5 décadas, entonces tiene unas fuerzas militares muy bien entrenadas en todo lo que son infantería, helicópteros, operaciones por ríos, operaciones navales para interceptación de narcotráfico, etcétera. Pero Colombia, por ejemplo, no tiene un tanque, no tiene ni un tanque de guerra. Colombia tiene, ¿cuántos CAFIR? ¿16? 16 es la flota, pero no todos están operativos. Ok, La mayoría no, la porque mayoría estos no. son muy viejos. Son casas que ya eran usados cuando Colombia los adquirió y tienen más de 35 años de operación con nosotros y toca constantemente hacerle un mantenimiento que es además muy caro. O sea, no es que no estemos gastando plata Claro. en aviones, ¿no? Y no tiene grandes misiles balísticos, digamos, tiene unas defensas aéreas, pero son pues esos misiles que se... No están del todo cierto. Digamos, esta compra de los Kafir hace parte de una cosa que se llama el SIDEN, que fue un COMPES que dejó
Duque y que justamente terminó por la época de que estaba hablando de comprar los F-16. Ese SIDEN es el Sistema de Defensa Nacional, que tiene varios componentes y uno es un Unas defensas sistema antiaéreas. de antiaéreas. Pero entonces, digamos, en una situación hipotética, Venezuela, que tiene unos aviones caza supersónicos rusos Sukhoi, que son muy buenos, manda sus aviones para, yo qué sé, lanzarle misiles a la refinería de Cartagena, ¿no? Como un activo estratégico muy grande de Colombia, o la base de Tolemaida, los CAFIR de Colombia. ¿Qué? Pues digamos, todavía están operativos. Lo que dice la Fuerza Aérea y las fuerzas militares oficialmente es que todavía podemos mantener esa capacidad de Sí, defensa aérea, porque, digamos, no, los CAFIR o los cazas no son la única medida, pero sí son la punta de lanza. Pero lo vienen advirtiendo desde que Petro llegó a la presidencia, los CAFIR muy pronto van a ser inútiles, pues su vida útil va a llegar al fin y por eso necesitan rápidamente pues, reemplazarlo por los Gripen, que todavía no está cerrado el acuerdo, pero según información que tenemos de la empresa SAP, desde en el punto, desde, o sea, cuando ya firmen, estampen el contrato, sí. más o menos pueden tener los primeros casas entre 18 y 24 Eso meses. le dijeron a Brasil, pero ahorita hablamos de ese tema. Yo solamente sobre como la importancia de renovar y de tener como un sistema de defensa nacional actualizado, diría que el mundo ha cambiado mucho en los últimos años. Nuestra relación principal como de seguridad y defensa es con Estados Unidos, pero hoy en día Estados Unidos es un aliado cada vez como menos confiable, pues porque tiene un proceso de retraimiento y se está como ensimismando un poco, ¿no? America First, que es como el eslogan de Donald Trump, y además el mundo es cada vez más peligroso, ¿no? No sé si hace unos 5 años le preguntaran a los alemanes si era posible tener una guerra en Ucrania y en suelo europeo, que habrían dicho. Y hoy están tratando de levantar el tope constitucional para gastar en defensa. Sí, yo creo que ahí, Daniel, es clave, digamos, que entender que los cazas, digamos, son una necesidad de defensa pues, que las fuerzas militares vienen insistiendo, pero también comprarlos es una decisión geopolítica, ¿no? Pues digamos, Venezuela tiene su COI por algo, ¿no? Que son los rusos. Que son los rusos. Digamos, Espere, y vamos a la decisión geopolítica. Déjeme, ponemos nuestro posible avión ahí en el video. ¿De dónde lo sacó usted este video? es oficial de SAP. Ese es SAP, por eso se ve tan lindo. ¿No? Entonces, este es oficial de SAP. Antes de entrar como en el rollo geopolítico, hablemos un poquito del avión. En el mundo de los aviones caza, este no es el mejor, pero es uno de los No. más baratos. Colombia tenía sobre la mesa tres opciones. Digamos, el Rafale, que es francés, de la Sí. empresa Dassault. El F-16, que es gringo, de la empresa Lockheed Martin. Y el Gripen, de SAP. El Dassault y el F-16 son aviones viejos, o sea, El Rafale no, el Rafale es muy moderno. El F-16 es viejo, pero es el avión más vendido y más conocido y más probado en ese es combate. el de Top Gun. Ese es el de Top Gun, exactamente. Y pues es una opción muy familiar para nuestra Fuerza Aérea, pero era usado, por un lado, y era un poco más caro que el Gripen. Gripen siempre fue la opción más económica y con la ventaja que fue uno de los argumentos clave esta semana del ministro de Defensa y de la Fuerza Aérea, y es que nos asegura por lo menos 35 años plenos de funcionamiento y una vida útil por lo menos de medio siglo. O sea, es una inversión que no tendríamos que hacer por medio siglo más, a no ser de que queramos invertir en más Y aviones. entonces entre las opciones estaban como el F-16, el Rafale, que son aviones grandotes, ¿no? En tamaño, son aviones caros, más difíciles de mantener, son aviones que necesitan pistas largas, no sé, pistas de más de 2000 metros. Este es un avión más chiquito, de un solo motor. Sí, es monomotor.
aterriza en pistas más cortas, ¿no? Desde hasta 800 metros. Sí, es una de las grandes ventajas que tiene, es que es versátil digamos, en el terreno. Lo pueden rearmar y reaprovisionar rápidamente, es decir, usted no tiene que, si usted, digamos, en una eventual conflicto, usted no tiene que tener una base militar súper especializada para poder reabastecer, colgarle nuevas municiones, sino lo pueden hacer como unas personas en un puesto de avanzada más cercano al teatro de operaciones, y no se tienen que devolver, digamos que a Tolemaida. Sí, y tiene también la ventaja ahí, Daniel, de que, digamos, los CAFIR también han sido utilizados en operaciones internas. Sí. Digamos, hay maniobras de la FAC para también en operaciones internas. Recientemente hubo un bombardeo al Clan del Golfo en el que se utilizó un CAFIR. Entonces, digamos, este Gripen, que es un poquito más versátil, puede servir también para las necesidades de nuestro conflicto interno y, pues, de las necesidades militares. Lo malo del Gripen es que nunca se ha probado en combate. Sí. Tiene una línea de producción pequeña, es decir, Suecia es un país pequeño en el norte de Europa, y uno no es como, bueno, listo, mándeme 50 y se los tengo en 3 días, ¿no? Se demoran mucho tiempo en hacerlos, y a países como Brasil se les han demorado una cantidad de tiempo en entregarlos. Sí, y el Gripen, digamos, la ventaja, por ejemplo, del F-16 es que todo el mundo tiene F-16, se puede conseguir rápido, Nos pero los el mandan Gripen, mañana. sí, exacto, el Gripen, el problema grande es que eh, pocos países lo tienen y, por ejemplo, en Latinoamérica, Brasil los compró en 2014, compró entre 36, 37, no me acuerdo la cifra exacta, y apenas les han entregado, más de 10 años después, 9 aviones. Ellos han tenido algunos problemas. El CEO de SAP dijo en rueda de prensa esta semana que han cumplido los plazos y que todo va a la perfección. Además, porque SAP ha trabajado mucho con Embraer, que es la empresa aeronáutica de Brasil, para fabricar y entrenar a más de 300 ingenieros en construir estos aviones, Sí. pero no ha sido rápido. Entonces, Juan Carlos, ponga la gráfica de cómo está más o menos, el número de aviones caza que tienen los países de la región, ¿no? Que serían un poco los países frente a los cuales Colombia tiene tensiones, o básicamente una disputa estratégica, o podría tener una disputa estratégica. Entonces ahí Brasil obviamente es el país, la potencia militar regional, que tenía, la mayoría de sus aviones son los, ¿cómo se dice? Northrop. Northrop, sí. ¿Esos cuáles son? Son también americanos, son F5, si no estoy mal. Ok, unos aviones viejos. Pero son viejos, su nueva flota son los Gripen, que apenas tienen 9. El 9. último lo entregaron el año pasado. Chile, que tiene un poco de aviones F-16, que yo me imagino que eso es como un rezago del gobierno militar, No, y pero son nuevos también. ¿sí? Han adquirido nuevos F-16. Y Chile tiene unos temas limítrofes con sus vecinos. Sí, pero aquí, por ejemplo, los F-16, los chilenos también han tenido a veces problemas porque esos aviones gringos sí tienen un tema, y es las restricciones tan duras que tiene por parte del gobierno de Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos quiere, puede pagar los aviones y uno no los vuela nunca, así ya los haya pagado. Claro, y aquí me devuelvo un poquito a los pros y los contras del Gripen. Entonces, son los que se llaman los offsets, ¿no? Las Transferencias tecnológicas. transferencias tecnológicas. Entonces, lo que dicen los suecos es, listo, yo les vendo mi avión y además les voy a enseñar a hacer unos pedazos del avión, les doy todos los planos, y ustedes pueden utilizar mi avión y esta alianza que tenemos
nosotros como Suecia y con Saab, la empresa que es una empresa privada, para que ustedes desarrollen un poquito su industria militar y aprendan cosas de nosotros y hagan sus propias cosas. Y además tienen a Brasil, que tiene una línea de producción ahí. Los gringos es como, se dañó algo, mándelo a Estados Unidos y aquí se lo cambiamos y se lo devolvemos y usted simplemente lo conecta, ¿no? Sí, pues es más fácil que nos manden el repuesto y los ingenieros que mandar el avión a Estados Unidos, pero sí, básicamente lo que dijo el CEO de SAP es que no va a haber restricciones, todas las licencias las va a tener Colombia y que va a ayudar a que por lo menos así como en Brasil haya una soberanía en el mantenimiento, Claro. es decir, que podamos hacer nosotros mismos los repuestos. Con los gringos, digamos, sí era más difícil. Además, pues Petro ha argumentado esto, digamos, en su cambio de mentalidad de que sí hay que comprar los aviones, y es que va a haber unas transferencias, un offset que va a impactar en lo social, que es un poco raro, ¿no? Porque tú le compras unos aviones a Suecia y como contraprestación, pues va a haber se va a montar una industria de paneles solares, va a haber supuestamente una inversión para potabilizar agua para la Guajira. Y además, que esto sí me parece, pues no entendí por qué, pues llevar tecnología a la torre del Hospital San Juan de Dios que en no Bogotá. Existe tampoco, o sea, no existen ni los aviones ni la torre, pero esto tiene que ver con que Saab es parte de un conglomerado industrial como más amplio, que tiene empresas sí, como Ericsson, el que hace celulares, es decir, esta gente tiene un desarrollo tecnológico grande y pues le dieron gusto al presidente en una de sus obsesiones, que es el San Juan de Dios, que este es como un offset social, ¿cierto? Exacto. Y bueno, y está el tema de cero restricciones, que yo sí creo que es clave en este momento, que Trump y Estados Unidos, digamos, está evaluando de certificar a Colombia, digamos, ya nos ha quitado unas ayudas que ha dejado parqueados helicópteros del ejército durante unas semanas. Entonces, digamos, y además con el antecedente, digamos, de Ucrania, donde Trump recorta esa ayuda, y no sé, siento que también es una jugada por no depender del que ha sido nuestro principal socio en temas de defensa y seguridad, pero también nos termina alejando un poquito más de Estados Unidos. Y ya vamos al tema geopolítico, volvamos a la gráfica, porfa, que ahí viene Venezuela, ¿no? Que creo que es el país con el que Colombia tiene unas preocupaciones estratégicas y de seguridad y defensa más grande. Entonces Venezuela tiene una flota de unos F-16 que son anteriores al chavismo, entiendo yo. Sí, son viejos. Y tiene 20 Sukhois 30, que son unos aviones rusos que son muy buenos. Sí, son buenos. Digamos también, hay, creo que así como Colombia tiene una flota vieja, pues no son, digamos, aviones recién adquiridos, y pueden tener también, digamos, problemas de mantenimiento, además, pues porque Venezuela no es el país más boyante de la región. Pero claramente los Sukhoi, digamos, son unos aviones pues muy potentes, que igual los Kafir, digamos, tenían, que pues, digamos, están más probados, sí, pero sí es el avión con el que Gripen tiene que enfrentarse. Digamos, ahí la ventaja, o digamos... Ahí hablemos del tema geopolítico, ¿no? Entonces, Suecia es un país escandinavo que durante muchos años en la Guerra Fría fue un país neutral, sí. O sea, no tomó parte por Estados Unidos o por la entonces Unión Soviética, pero además son vecinos de la Unión Soviética. Juan Carlos, ahí ponga el mapita de la OTAN. Entonces, ese mapita de la OTAN nos sirve un poquito para poner a Suecia. Ahí está Suecia, entró a la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte, que es un poco el acuerdo entre Europa y Estados Unidos para contener a la Unión Soviética y hoy en día Rusia, ¿no? Que está en una gran crisis por la llegada de Trump. Pero entonces Suecia había estado por fuera de la OTAN mucho tiempo y por eso desarrolló una industria militar propia, ¿no? Para asegurar su defensa
mirando sobre todo a Rusia. Exacto. Es decir, estos aviones son aviones que están pensando en los Sukhoi. Sí, claramente. Además, porque Suecia finalmente sí entra a la OTAN en 2024, o sea, el año pasado, en marzo. Y ahí, digamos, un poco, a pesar de que todavía no se ha aprobado en combate, sí ha estado en maniobras de entrenamiento de OTAN. Entonces, digamos que, claro, es una decisión que nos aleja, o sea, digamos, no le estamos comprando a Estados Unidos, a nuestro principal socio, pero seguimos dentro de OTAN, que es, digamos, en la doctrina o, digamos, el tipo de No nos fuimos para armamento. Rusia, no nos fuimos Exacto. para China. No nos fuimos para Rusia ni para China, porque todo nuestro armamento, Daniel, es doctrina OTAN, digamos, Israel es doctrina OTAN, lo mismo Estados Unidos, y bueno, el Gripen también cabe ahí, entonces no cambiamos de alineación Claro, en el entendiendo mundo. que Gripen es un recién llegado Sí, a la OTAN, ¿no? Se pensó como para la defensa sueca, que pues es un país pequeño, un país muy desarrollado, pero un país que pues, se quiso armar mucho para hacer para disuadir a Rusia de que lo invadiera. sí, digamos, igual no es una industria grande, como te decía, no muchos países tienen un Gripen, pero tampoco pues es el peor avión pues como de todos, digamos, y la ventaja es que es un avión nuevo Creo que ahí la gran pregunta es que si es si es el avión que puede llegar, ¿no? Que es como la duda que han tenido los brasileños, es que apenas tienen 9, nosotros vamos a comprar 16, los Kafir pues ya vuelan, pues, ¿no? Petro fue el que dijo cuando se empezó a discutir esto como por primera vez, como que iba a comprar los aviones escuchando las voces de las esposas de los pilotos de los Es que Kafir. las esposas de los pilotos le enviaron una carta cuando llegó a la presidencia, porque sí había Claro, que accidentes. es como, mi hijo, no se monte en ese avión, por favor. ¿Usted se montaría en un Kafir si le dicen, bueno, venga una demostración para periodistas? Sí, claro que sí. No, yo también. Digamos, ojalá los que Sí, están bien sí, sí. mantenidos, ¿no? Sí, Confiamos en nuestra Fuerza Aérea, que además tiene ministro de Defensa, por primera vez un ministro militar en 30 años, y no es un militar del ejército, sino de la Fuerza Aérea, sí. el Pedro Sánchez. Sí, 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 sí. O sea, creo que sí es un ministro que claramente tiene muy claro la necesidad para la Fuerza Aérea de que se renovara la flota. Esto no fue como, ay, no, hoy en día, hoy decidimos los Gripen, esto se venía cocinando mucho tiempo. Petro fue a Suecia. Fue a Suecia, pero ahí, Daniel, yo quiero hacer como un recorderis de que esta no es la primera opción que barajó el gobierno. Petro había escogido otra opción, que era el Rafale francés, después de una visita a Francia también y una reunión con Emmanuel Macron. Y escogió el Rafale, pero ahí lo que sabemos es que hubo un problema de plata. Básicamente como que Colombia quería comprar poco al principio y ir comprando, y eso no le sonó mucho a los franceses, que pues digamos necesitaban como cerrar el negocio grande y esa vaina se desbarató un poco. Entonces digamos, y Rafale sí era la opción más cara, es uno de los aviones mejor valorados, digamos, dentro de los rankings, Sí. y cuando se hacen estos top de las mejores casas en el mundo, pues Rafale está ahí, pero sí era la opción más cara sobre la mesa para Colombia. A propósito de esta compra, ha habido una cantidad son básicamente rumores acerca del papel que tuvo Laura Sarabia y el papá de Laura Sarabia, que fue un suboficial de la Fuerza Aérea. Eh, Usted le preguntó a Gripen de manera oficial si el señor Octavio Sarabia, creo que es que se llama, tenía como, era lobista de la empresa, y ¿qué le dijeron? Que no, que el rol por lo menos ha sido pues, de Laura como canciller y antes en el gobierno simplemente de un puente con la embajada, pero que toda la relación de SAP se ha manejado directamente con la Fuerza Aérea y la Embajada de Suecia en Colombia. Obviamente el año pasado hubo una visita de Petro a Suecia, Sí. pues ahí estaba Laura y, pues obviamente pues como una de las personas más importantes en el gobierno, pues me imagino que no ha sido ajena,
pero digamos por lo menos de parte de SAP me dicen que no es así. Ok, esto ¿qué tiene que pasar para que se finalice, ¿no? Para que no, ya no nos montemos en el Gripen todavía, sino qué es lo que viene. Lo que hay es una carta de intenciones ya firmada. Sí, Tengo entendido que la carta está firmada desde enero. Ahora se da el anuncio, pues, por la visita del CEO y digamos, esa delegación de Suecia que se reúne con el presidente, pero hasta ahora empieza la negociación como tal, es decir, ¿cuántos? cuántos, cuánto, cuándo, y bueno, los detalles de las transferencias tecnológicas. Alrededor de estas compras militares siempre hay ruidos de corrupción, ¿no? Porque es mucha plata por unos pocos aparatos en unas decisiones en las que pocas personas como tienen la última palabra. El caso de Gripen en Brasil tiene unos ruidos de corrupción. Se dice que Estados Unidos está investigando esa compra. Digamos, en Brasil, pues, como ha habido algunas demoras, pues también hay ruidos de que Lula da Silva benefició a Gripen y todo. Y pues Estados Unidos, como es también competidor en estos procesos, es una parte interesada que investiga. Pero, Como cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos le cayó al FIFA Gate después de que no se exacto, ganaron la sede exacto. del Mundial. Exacto. Pero Y encontraron corrupción. sí, exacto. El CEO de SAP dijo, incluso en sus declaraciones iniciales, no fue una pregunta, que SAP tiene las mejores relaciones con Estados Unidos y que no es cierto que haya un caso de corrupción, y que tampoco, es que son una empresa pues como muy transparente que no tiene cero tolerancia con la corrupción. Entonces, por lo menos ellos desmienten este tema. Lo cierto es que quizá estas cosas se utilizan en este proceso que tiene mucho lobby. Gripen, sin vender un solo avión, tenía oficina en Bogotá desde 2017. Pues los Estados Unidos también hicieron bastante lobby, y lo que sabemos es que en el gobierno de Duque la decisión era comprar F-16 antes del paro nacional. Entonces, no sé, ahí pues digamos especulando si digamos estas noticias o Estados Unidos empieza a investigar como para que Colombia se incline a comprar a Sí. ellos, porque pues sí. Y termino con una cosa que me parece como importante políticamente de esta decisión, más allá de los aspectos técnicos, de qué tan conveniente o no, los pros y contras de este avión, y es que la decisión la haya tomado el primer gobierno de izquierda popular que ha tenido el país. Eso, después de haberlo criticado como algo que no, nunca se debía haber hecho, siento que eso como que lleva a todo el mundo, a todo el espectro político en Colombia a el mismo nivel en los temas de seguridad y defensa nacional. Es decir, hay como un acuerdo ahora en todos los espectros de que la seguridad y la defensa necesita grandes gastos y este gasto le tocó hacerlo y decidió hacerlo el presidente Gustavo Petro. Pues creo que en la izquierda y en la derecha, no sé, digamos, hay algunas voces de opinión que he escuchado en los últimos días que también cuestionan ese gasto de unos aviones de 8 billones. Si uno hace la matemática, es como casi 4 veces la conmoción interior para el Catatumbo. Pero creo que por lo menos en la izquierda que gobierna y la derecha, si hay como ese acuerdo de que los temas de defensa son necesarios y que, digamos, por lo menos estos aviones van para proteger algo que para la izquierda es muy importante, que es la soberanía nacional, ¿no? Y para la derecha también, y al menos están todos en la misma mesa. Hay todas unas discusiones sobre que unos querían más los F-16, otros los Gripen. Vamos a ver si finalmente sí esto se cierra, este negocio, pero definitivamente es el negocio más grande en la industria militar y en el área de seguridad y defensa de Colombia en varias décadas. Santiago, muchas gracias. Bueno, un gusto. A ustedes muchas gracias. Si les gustan estos videos, suscríbanse al canal de La Silla Vacía. Dejo la descripción de la nota dejo el link de la nota de Santiago en la descripción y activen la campanita. Chao.